El sabor amargo en la copa de cava era sutil, pero inconfundible para alguien con mi experiencia evaluando riesgos. Y en ese instante supe que mis propios hijos querían verme caer. Siempre he sido una mujer precavida. Durante 42 años trabajé como gerente de riesgos en una aseguradora internacional, analizando amenazas y anticipando catástrofes. Mi trabajo consistía en predecir lo improbable y proteger a la empresa de pérdidas millonarias. Nunca pensé que necesitaría aplicar esas habilidades con mi propia familia. Me llamo Carmen Ruiz, tengo 67 años y hasta hace poco creía conocer a mi hija Lorena. Mi pensión es generosa gracias a décadas de inversiones prudentes y bonificaciones bien merecidas. Mi apartamento está pagado y mis necesidades son modestas. Por eso no me dolía ayudar a mi única hija. Lorena siempre fue mi debilidad, desde que nació con aquellos grandes ojos marrones que me miraban con adoración. La crié sola después de que su padre nos abandonara cuando ella apenas tenía 5 años. Trabajé horas extras y sacrifiqué vacaciones para que nunca le faltara nada, para que tuviera la educación que yo no pude tener, para que sus oportunidades fueran mejores que las mías. Todo comenzó hace 3 años cuando Lorena me pidió un préstamo. Necesitaba ampliar su clínica estética en el centro de Madrid. El negocio crecía y requería más espacio para nuevos tratamientos. Sus ojos brillaban mientras me mostraba los planos de ampliación. Era la misma mirada ilusionada de cuando era pequeña y me pedía un juguete nuevo. No pude negarme. Transferí 50.000 euros desde mi fondo de pensiones a su cuenta. Era una cantidad importante, pero manejable para mí. Lorena prometió devolverlo en cuotas mensuales durante 5 años. Los primeros 6 meses cumplió religiosamente. Los pagos llegaban puntuales a mi cuenta el día 15 de cada mes. Me sentía orgullosa de su responsabilidad y del éxito de su negocio. La clínica prosperaba según me contaba en nuestras comidas dominicales. Cada semana tenía más clientes y ampliaba su cartera de servicios. Me mostraba fotografías de famosos que supuestamente acudían a sus tratamientos. Yo sonreía con orgullo maternal mientras servía la paella que tanto le gustaba desde niña. En esos momentos sentía que todos mis sacrificios habían valido la pena. Mi hija era una empresaria exitosa y yo había contribuido a ello. Después llegó Óscar a su vida. Un hombre de negocios con sonrisa fácil y palabras dulces. Se conocieron cuando él acudió a la clínica para un tratamiento facial. Según Lorena fue amor a primera vista. Se casaron apenas 8 meses después, en una ceremonia ostentosa que costó más de lo que yo gané en mi primer año como directiva. No dije nada. Quería ver feliz a mi hija. Pero algo en Óscar no terminaba de convencerme. Quizás era su mirada evasiva cuando se hablaba de su pasado. O la forma en que evaluaba discretamente el valor de cada objeto en mi apartamento. O cómo preguntaba sobre mis inversiones con aparente desinterés. Descarté esas sensaciones atribuyéndolas a celos maternales, a miedo de perder protagonismo en la vida de mi hija. Me prometí darle una oportunidad sincera por el bien de Lorena. Óscar hablaba constantemente de inversiones y oportunidades de negocio. Tenía una pequeña empresa de importación de productos asiáticos que según él estaba a punto de despegar. Solo necesitaba un poco más de capital para dar el salto definitivo. Los pagos de Lorena comenzaron a retrasarse. Primero 1 semana, luego 2, finalmente dejaron de llegar. Cuando preguntaba por ellos, siempre había una excusa convincente. Un retraso en los pagos de los seguros médicos, una maquinaria nueva que había consumido el efectivo disponible, reformas imprevistas en la clínica por normativas sanitarias. Cada excusa sonaba razonable por separado. Juntas formaban un patrón sospechoso que mi mente entrenada en detección de fraudes no podía ignorar, pero el amor de madre nublaba mi juicio profesional. Quería creer en mi hija desesperadamente. Una tarde de domingo Lorena y Óscar vinieron a comer a casa. Preparé paella, el plato favorito de mi hija desde pequeña.
Durante el postre sacaron el tema. Necesitaban otro préstamo para la empresa de Oscar. Una oportunidad única, según ellos. Un proveedor en Singapur ofrecía exclusividad para España en productos de tecnología avanzada. Solo pedían 80.000 euros. Me negué amablemente. Les recordé que aún no habían terminado de pagar el préstamo anterior. Oscar cambió su semblante afable por uno más serio. Lorena comenzó a llorar diciendo que yo nunca apoyaba sus sueños. Me sentí manipulada, pero mantuve la calma. Finalmente accedí a prestarles 30.000 euros más, con la condición de formalizar todo por escrito. No era la cantidad que deseaban, pero era lo que podía permitirme sin comprometer seriamente mi seguridad financiera. En el fondo sentía que estaba cometiendo un error, pero no podía soportar la mirada decepcionada de mi hija. Esa mirada que me recordaba a la niña pequeña, cuyas ilusiones yo siempre había intentado cumplir. Firmamos un contrato simple donde se detallaban los términos de devolución. 6.000 euros mensuales durante 14 meses cubriría ambos, préstamos con un interés mínimo. Oscar parecía molesto con las formalidades, pero firmó sin rechistar. Lorena me abrazó con fuerza al despedirse. Susurró en mi oído que yo era la mejor madre del mundo. Algo en su tono me pareció falso, pero aparté ese pensamiento. Nadie quiere creer que su propia hija pueda mentirle a la cara. Me quedé en la puerta viéndolos marchar en su coche nuevo, un modelo alemán de alta gama que, según Oscar, era fundamental para dar imagen de éxito en los negocios. Me preguntaba si mi modesto SEAT de 5 años transmitía fracaso. Sonreí con ironía ante ese pensamiento. La verdadera seguridad nunca había dependido para mí de apariencias externas, sino de cuentas bancarias saneadas y decisiones prudentes. Los meses siguientes fueron un desfile de excusas elaboradas. Los pagos nunca llegaban completos. Siempre había una razón convincente. Un retraso en la aduana, un proveedor que no cumplió los plazos, reformas inesperadas en la clínica. Comencé a investigar discretamente. Contraté a un investigador privado, un antiguo colega de la aseguradora especializado en fraudes. Su informe me dejó helada. La clínica de Lorena generaba beneficios sustanciosos. La empresa de Oscar también funcionaba correctamente. No había razón financiera para los impagos. Mi dinero no iba destinado a los negocios, sino a sus caprichos personales. Un coche deportivo nuevo para Oscar. Un chalet en La Moraleja con piscina climatizada. Viajes de lujo a destinos exóticos. Relojes de colección y bolsos de marca para Lorena. Mientras tanto, yo seguía viviendo con austeridad, controlando gastos innecesarios, apagando luces para ahorrar en la factura eléctrica. No por necesidad, sino por costumbre, por los valores de prudencia con los que había crecido y que aparentemente no había sabido transmitir a mi hija. El informe incluía fotografías que me provocaron náuseas. Oscar abrazando a mujeres mucho más jóvenes en fiestas privadas. Lorena acompañada de hombres distintos en hoteles de lujo. No eran encuentros inocentes. Las imágenes dejaban claro que mi hija y su marido tenían una relación abierta que mantenían en secreto. No me importaban sus arreglos matrimoniales. Me dolía la mentira. Me dolía que mientras yo ajustaba mi presupuesto para ayudarles ellos, malgastaban el dinero en extravagancias y placeres egoístas. Me sentí utilizada, manipulada, traicionada por la persona que más amaba en el mundo, la persona por quien habría dado mi vida sin dudarlo. Concerté una reunión formal con ellos en mi apartamento. Les mostré parte de la información que había recopilado. Sus rostros pasaron de la sorpresa al enfado en segundos. Oscar acusó al mensajero. Dijo que el investigador mentía para sacarme más dinero. Lorena lloró desconsoladamente alegando que yo no confiaba en ella. Actuaban como víctimas cuando eran ellos quienes me estaban robando. Mantuve la compostura como había hecho durante décadas en reuniones tensas con ejecutivos manipuladores. Les di un ultimátum: regularizar los pagos o acudir a la vía legal. Se marcharon ofendidos prometiendo que todo se solucionaría pronto.
Esa noche no pude dormir pensando en cómo había fallado en la educación de mi hija, repasando cada decisión tomada durante su crianza, cada momento en que quizás fui demasiado indulgente, demasiado protectora, demasiado generosa, o quizás no lo suficiente. El peso de la duda es terrible para una madre que lo ha dado todo. La semana siguiente recibí una llamada de Lorena. Su voz sonaba dulce, casi infantil. Me pedía perdón por su comportamiento. Reconocía los errores cometidos. Quería compensarme invitándome a la fiesta de inauguración de la nueva ala de su clínica. Un evento exclusivo con personalidades importantes del mundo empresarial y médico. Me sentí halagada y quise creer en su arrepentimiento. Acepté la invitación con la esperanza de reconstruir nuestra relación. Preparé un vestido elegante y discreto para la ocasión. Incluso compré un collar de perlas como regalo para demostrar que no guardaba rencor. Quería ser la madre comprensiva que siempre había intentado ser. Quería creer que todo había sido un malentendido. Que mi hija había cometido errores, pero estaba dispuesta a rectificar. Que nuestra relación podía salvarse. Necesitaba creerlo porque la alternativa era demasiado dolorosa para contemplarla. El día del evento la clínica resplandecía. Mármol blanco por todas partes. Equipos médicos de última generación expuestos estratégicamente. Personal uniformado sirviendo canapés y champán. Lorena me recibió con un abrazo que parecía sincero. Me presentó a médicos renombrados y empresarios influyentes como su inspiración, la madre trabajadora que le había enseñado todo sobre negocios. Me sentí orgullosa y pensé que quizás todo había sido un malentendido. Quizás mis sospechas eran producto del resentimiento de una anciana que se sentía utilizada. Óscar se mantenía distante, charlando con inversores potenciales al otro lado de la sala. De vez en cuando me miraba con expresión calculadora, como evaluando algo que yo no alcanzaba a comprender. No le di importancia. Estaba concentrada en mi hija y en la posibilidad de recuperar nuestra relación. El ambiente era sofisticado y exclusivo. Cirujanos plásticos reconocidos intercambiaban tarjetas con celebrities discretas. Inversores adinerados estudiaban gráficos, de rentabilidad proyectada en tablets de última generación. Me sentía fuera de lugar con mi vestido sencillo y mis zapatos cómodos. Mi vida profesional había transcurrido siempre en despachos sobrios, donde lo importante eran los números y no las apariencias. Este mundo de brillo superficial y sonrisas ensayadas me resultaba ajeno. Pero era el mundo que mi hija había elegido, y yo intentaba comprenderlo. Intentaba conectar con ella a través de lo que le importaba, aunque no compartiera sus valores. El momento del brindis llegó mientras el fotógrafo oficial preparaba su equipo junto al nuevo logotipo de la clínica. Lorena me entregó personalmente una copa de cava rosado. Dijo que era mi favorito, aunque nunca lo había sido. Chocamos nuestras copas mientras sonreíamos a las cámaras. Llevé el borde a mis labios y entonces lo percibí. Un aroma químico, casi imperceptible. Algo que no debería estar allí. Años analizando fraudes me habían enseñado a detectar lo que estaba fuera de lugar. No bebí. Fingí un pequeño sorbo mientras observaba a Lorena mirarme fijamente con una sonrisa tensa. Sus ojos seguían cada movimiento de la copa. Esperaba algo. Esperaba verme caer. En ese instante lo supe. Mi propia hija intentaba drogarme. La sangre de mi sangre quería verme débil e indefensa, por razones que solo podía imaginar. Y todas esas razones me helaban el alma. Con disimulo busqué a Óscar entre la multitud. Lo encontré grabando discretamente con su teléfono móvil, desde un ángulo que nos capturaba perfectamente a Lorena y a mí. Todo encajó en mi mente como las piezas de un rompecabezas macabro. El plan era drogarme, hacerme parecer una anciana ebria o drogada delante de todos estos testigos respetables. Quizás llevarme a urgencias alegando un episodio psicótico, declararme incapaz de gestionar mis propios asuntos financieros, obtener poder notarial sobre mis cuentas,
Vaciar mis ahorros de toda una vida sin necesidad de excusas ni pagos mensuales. Un golpe limpio y definitivo. La culminación perfecta de meses de manipulación y mentiras. La traición definitiva de quienes deberían protegerme y respetarme. De quienes yo había protegido y respetado siempre. Mantuve la calma exterior mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. 42 años de gestión de crisis no pasan en vano. Me acerqué a Oscar balanceando ligeramente mi copa sin derramar una gota. Le sonreí como una suegra orgullosa. Le sugerí que brindáramos juntos por el éxito del negocio familiar. Estaba tan concentrado en grabar mi supuesta caída que no percibió el cambio. Un giro de muñeca durante un abrazo fue suficiente. Su copa por la mía. Un truco simple pero efectivo. Bebió sin dudar con la arrogancia de quien se cree más inteligente que todos los demás en la sala. Los efectos no tardaron en aparecer. Sus párpados comenzaron a pesar. Sus palabras se volvieron arrastradas. Finalmente se desplomó junto al fotocol mientras yo gritaba pidiendo ayuda médica. Mi actuación de preocupación fue impecable. Décadas en el mundo corporativo me habían enseñado a mostrar exactamente lo que los demás esperaban ver, sin revelar mis verdaderas emociones. Los médicos presentes acudieron de inmediato. Diagnosticaron una probable reacción alérgica mezclada con agotamiento. Nadie sospechó nada más. Lorena estaba pálida como un fantasma. Sus ojos iban de la copa en mi mano a su marido inconsciente. No entendía qué había salido mal. No se atrevía a acusarme de nada sin delatarse a sí misma. La ambulancia se llevó a Oscar mientras yo consolaba a mi hija con palmaditas en la espalda. Le aseguré que todo saldría bien, que yo me encargaría de todo, y lo haría, aunque no de la forma que ella esperaba. Mi rostro mostraba preocupación maternal. Mi mente calculaba cada paso de la venganza que estaba comenzando a formarse. Una venganza fría y calculada como las que había aprendido a ejecutar en el mundo empresarial. Sin gritos ni escándalos. Solo acciones precisas con consecuencias devastadoras. Acompañé a Lorena al hospital en mi coche. Durante el trayecto su nerviosismo era evidente. Tamborileaba con los dedos en el reposabrazos. Miraba constantemente el teléfono esperando noticias. Se mordía el labio inferior hasta casi hacerlo sangrar. Yo conducía en silencio, concentrada en la carretera y en mis pensamientos. El peso de la traición me oprimía el pecho, pero no dejé que se notara. Necesitaba mantener la apariencia de madre preocupada unas horas más, hasta estar segura de todos los detalles, hasta tener un plan infalible para responder a quienes habían intentado destruirme, a quienes habían confundido mi generosidad con debilidad, mi amor con estupidez. En el hospital los médicos confirmaron que Oscar había ingerido un potente ansiolítico mezclado con alcohol, una combinación peligrosa que afortunadamente no tendría consecuencias graves gracias a la rápida intervención. Lorena fingió sorpresa e indignación. Sugirió que algún competidor envidioso podría haber intentado sabotear el evento. Yo asentía en silencio mientras observaba su teatro. Admiraba casi profesionalmente su capacidad para mentir sin que le temblara la voz, para inventar escenarios alternativos sobre la marcha, para manipular la percepción de todos los presentes. Me preguntaba si esa habilidad la había heredado de mí, si mis años de negociaciones y estrategias corporativas le habían enseñado indirectamente el arte del engaño. Si en el fondo yo era parcialmente responsable del monstruo en que se había convertido. Esa noche no dormí. Revisé todos mis documentos financieros, contratos, transferencias, préstamos. Todo estaba meticulosamente archivado como correspondía a alguien de mi profesión. Hice copias digitales y físicas. Las guardé en lugares seguros. Contacté con mi abogado a primera hora de la mañana. Un hombre discreto y eficiente que había gestionado mis asuntos legales durante 3 décadas. Le expliqué la situación sin dramatismos.
Solo hechos concretos y pruebas tangibles. Me escuchó en silencio tomando notas ocasionales. Al finalizar mi relato asintió gravemente. Me aseguró que tenía un caso sólido por intento de administración, de sustancias nocivas e incumplimiento contractual. Podríamos proceder legalmente cuando yo lo considerara oportuno. Me recomendó actuar con rapidez antes de que Lorena y Óscar pudieran ocultar pruebas o transferir activos a cuentas inaccesibles. Acordamos mantener absoluta discreción hasta el momento adecuado, hasta que todas las piezas estuvieran en su lugar para ejecutar un ataque coordinado del que no pudieran defenderse. También llamé a varios antiguos colegas del sector financiero, gente que me debía favores o que simplemente respetaba mi criterio tras años de colaboración profesional. Les comenté mis sospechas sobre posibles irregularidades en los negocios de mi yerno. Sugerí que quizás valdría la pena revisar sus cuentas con especial atención. No acusé directamente. No fue necesario. En el mundo financiero, las sospechas de una experta en gestión de riesgos valen su peso en oro. Sabía que los auditores comenzarían a husmear discretamente. Cualquier irregularidad saldría a la luz en cuestión de días. Cualquier trampa, fiscal o contable, quedaría expuesta ante miradas expertas. Y conociendo a Óscar estaba segura de que encontrarían muchas. Su arrogancia era su mayor debilidad. Su convencimiento de ser más inteligente que los demás le habría llevado a cometer errores. Errores que ahora serían su perdición. Mientras tanto, Lorena me llamaba constantemente. Quería saber si iría a visitar a Óscar al hospital, si necesitaba algo, si podía confiar en mí para gestionar algunos pagos urgentes mientras ella cuidaba de su marido. Su voz sonaba temblorosa, pero no por preocupación, sino por miedo. Temía que hubiera descubierto su plan. Respondí con amabilidad, tranquilizadora. Por supuesto que ayudaría. Éramos familia después de todo. Le pedí acceso temporal a las cuentas de la clínica para gestionar esos pagos urgentes. Me lo facilitó sin dudar. Estaba demasiado desesperada para ver la trampa. Demasiado concentrada en controlar los daños de su plan fallido para percibir el mío en marcha. Me envió contraseñas y claves de acceso por correo electrónico. La puerta a su ruina financiera se abría de par en par ante mí, y ella misma me había invitado a entrar. Con acceso completo a sus sistemas, comencé a descubrir la verdadera magnitud del fraude. Facturas falsificadas a compañías de seguros, por tratamientos nunca realizados, informes médicos alterados para justificar intervenciones innecesarias, pagos en negro a proveedores para evadir impuestos, desvío de fondos de la clínica a cuentas personales en paraísos fiscales. Todo perfectamente documentado en archivos que descargué sistemáticamente. Todo constituyendo pruebas irrefutables de años de actividad delictiva. No solo me habían mentido y manipulado a mí, habían construido un imperio basado en el engaño y la estafa a gran escala. Y ahora todo ese imperio estaba a mi merced, bajo mi control absoluto gracias a su propio error de cálculo, gracias a haber subestimado a la anciana que creían vulnerable e ingenua. El hospital dio de alta a Óscar a la mañana siguiente. El análisis toxicológico reveló niveles elevados de un potente ansiolítico en su sangre. Los médicos asumieron una automedicación irresponsable. Nadie sospechó de un intento de drogar a una anciana. Óscar no podía decir nada sin incriminarse. Estaba atrapado en su propia telaraña. Lorena lo llevó directamente a casa mientras yo ponía en marcha mi contraataque. Tenía 48 horas antes de que notaran los cambios en sus cuentas bancarias. 48 horas para ejecutar la venganza perfecta contra quienes habían intentado arrebatarme mi dignidad y mi dinero. Contra mi propia sangre que había olvidado quién les había dado todo. Contra quienes habían confundido mi amor incondicional con debilidad explotable. Mi escritorio se convirtió en un centro de operaciones. Ordenador portátil con múltiples ventanas abiertas, teléfono en constante uso, notas detalladas sobre cada movimiento a realizar.
Cronogramas precisos, como en los viejos tiempos cuando gestionaba crisis corporativas millonarias. Solo que esta vez era personal. Esta vez no defendía los intereses de una compañía anónima, sino los míos propios. Mi dignidad, mi seguridad, mi futuro. La mañana del tercer día recibí una visita inesperada. María, la recepcionista principal de la clínica de Lorena, una mujer de mediana edad que llevaba trabajando allí desde los inicios. Nunca habíamos hablado más allá de los saludos corteses en mis visitas ocasionales. Parecía nerviosa mientras se sentaba en mi sofá rechazando el té que le ofrecía. Sacó un sobre de su bolso y lo depositó sobre la mesa de centro. Contenía fotografías. Lorena y Óscar en actitud cariñosa con otras personas. Hombres en el caso de ella. Mujeres en el de él. Fiestas privadas en hoteles de lujo pagadas con fondos de la clínica. Facturas alteradas. Informes médicos falsificados para cobrar tratamientos no realizados a compañías de seguros. Pruebas aún más contundentes que las que yo había recopilado. Pruebas que confirmaban mis peores sospechas y añadían detalles que ni siquiera yo había imaginado. María había recopilado toda esta información durante meses. Sospechaba que tarde o temprano todo estallaría. Quería protegerse y protegerme. Sabía que yo era la principal inversora, aunque Lorena siempre me presentaba como una simple consejera. Me contó cómo habían planeado mi caída en desgracia durante semanas, cómo habían ensayado el intercambio de copas, cómo se habían reído imaginando a la vieja Carmen babeando inconsciente, mientras ellos tomaban control de sus millones. María lo había escuchado todo desde el cuarto de limpieza contiguo al despacho principal. No pudo advertirme antes por miedo a perder su trabajo. Necesitaba ese sueldo para mantener a su hijo discapacitado, para pagar terapias que la seguridad social no cubría, para sobrevivir en un mercado laboral que no valoraba a mujeres de su edad con responsabilidades familiares. Me pidió perdón entre lágrimas por no haber hablado antes, por no haberme alertado del peligro que corría. Me quedé en silencio procesando toda esta nueva información. No era solo un intento aislado de aprovecharse de mí. Era un patrón de comportamiento. Un sistema de vida basado en la mentira y la estafa. Mi hija no era víctima de la mala influencia, de su marido como había querido creer. Era una estafadora tan hábil como él. Quizás mejor. Se habían encontrado el uno al otro como dos depredadores que reconocen a un igual. Y yo había estado alimentándolos con mi confianza ciega, con mi amor incondicional de madre, con mi dinero ganado honradamente durante décadas de trabajo duro, con mi protección que ahora se volvía contra mí en la forma más dolorosa posible. La traición de una hija duele más que cualquier otra. Penetra hasta lo más profundo del alma. Cuestiona cada decisión tomada como madre, cada valor transmitido, cada sacrificio realizado. Las lágrimas silenciosas corrieron por mis mejillas, arrugadas mientras sostenía las pruebas en mis manos temblorosas. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia contenida, de determinación absoluta. Ya no habría compasión en mi respuesta. Ya no intentaría salvar a mi hija de sí misma. Ya no habría una salida negociada que preservara la relación familiar. Esto era la guerra. Y yo había sobrevivido a demasiadas batallas corporativas para no saber exactamente cómo ganarla. Agradecí a María su valentía y le prometí protección. Le garanticé un puesto en cualquier reestructuración futura de la clínica. Le aseguré que su hijo seguiría recibiendo los cuidados necesarios. Éramos dos mujeres que habían sido utilizadas por los mismos depredadores. Dos mujeres que ahora se unían para hacer justicia. Para proteger lo que amaban, para demostrar que la edad y la apariencia frágil no significaban debilidad, que la experiencia y la inteligencia podían más que la juventud y la arrogancia. Mi primer movimiento fue silencioso pero letal. Con el acceso temporal a las cuentas de la clínica congelé todas las líneas de crédito. Cancelé las tarjetas corporativas. Bloqueé las transferencias automáticas a proveedores. Retiré los fondos de mantenimiento dejando solo lo mínimo, legal para cubrir nóminas pendientes.
Lo mismo hice con la empresa de importación de Oscar, gracias a los poderes que me habían otorgado durante su convalecencia. En menos de 3 horas, secuelas económicas comenzaron a manifestarse. Llamadas de proveedores enfurecidos, pacientes que no podían pagar con tarjeta, empleados nerviosos por rumores de quiebra inminente. El castillo de naipes que habían construido comenzaba a tambalearse. La primera ficha había caído y arrastraría a todas las demás en una reacción en cadena imparable. Una reacción que yo había calculado meticulosamente en cada detalle. Mi segundo movimiento fue más visible. Envié un informe detallado al Consejo Directivo de Expansión Médica, el grupo inversor que financiaba la mayor parte de la ampliación de la clínica. Incluí pruebas de malversación de fondos, fraude a compañías de seguros y prácticas médicas cuestionables. Adjunté testimonios firmados de empleados descontentos que María había ayudado a contactar. No mencioné el intento de drogarme. Eso era personal. Esto era puramente profesional, estrictamente basado en hechos verificables y documentados, en pruebas que ningún tribunal podría ignorar, en evidencias que ningún abogado podría refutar efectivamente. El Consejo reaccionó como esperaba. Enviaron auditores de emergencia esa misma tarde. La clínica fue temporalmente clausurada mientras se investigaban las acusaciones. Los pacientes fueron derivados a otros centros. La reputación construida durante años se desmoronó en horas, como un espejismo que se desvanece al primer soplo de viento. Simultáneamente presenté denuncias formales ante la Agencia Tributaria y el Colegio Oficial de Médicos, organismos que no perdonan infracciones graves en sus respectivos ámbitos, organismos con poder para destruir carreras y empresas enteras, para imponer multas millonarias y penas que van más allá de lo económico, que afectan a la reputación profesional de forma irreversible, que cierran puertas para siempre. Todo perfectamente documentado, todo respaldado por evidencias irrefutables, recopiladas meticulosamente durante semanas. Todo ejecutado con la precisión quirúrgica de quien ha pasado décadas evaluando riesgos y anticipando consecuencias. Lorena me llamó histérica. Exigía saber qué estaba pasando. ¿Por qué no podía acceder a sus propias cuentas? ¿Por qué había auditores revisando cada rincón de su clínica? Respondí con calma estudiada. Le expliqué exactamente lo que había hecho y por qué. Le detallé las pruebas que tenía contra ella y Oscar. Le recordé el sabor químico en la copa de cava y cómo había intercambiado las bebidas. Su silencio al otro lado de la línea confirmó todo. No negó nada, no pudo. Finalmente preguntó con voz quebrada qué quería para detener todo esto. ¿Cuánto dinero exigía para retirar las acusaciones? Como si todo pudiera reducirse a una transacción comercial. Como si mi dignidad y mi confianza pudieran comprarse de vuelta. Como si el amor de madre pudiera negociarse como una mercancía más. Mi respuesta fue clara y sin emociones. No quería su dinero. Quería justicia. Quería consecuencias. Lorena y Oscar enfrentarían acciones legales por incumplimiento de contrato, intento de lesiones y fraude financiero. Perderían sus negocios y su reputación. Tendrían que empezar de cero sin un céntimo de mi dinero, ni de los inversores que confiaron en ellos. Devolverían hasta el último euro que me habían sacado con mentiras y manipulaciones. Y lo más importante, nunca volverían a acercarse a mí. Mi hija había muerto para mí el día que eligió drogarme para robarme. La persona al otro lado del teléfono era solo una estafadora con su mismo rostro. Una desconocida que compartía mi sangre, pero no mis valores, no mis principios. No mi concepto del amor familiar y la lealtad. Una extraña a quien ya no debía protección ni cariño. Solo justicia imparcial y consecuencias proporcionales a sus actos. Sus súplicas se volvieron desesperadas. Prometió cambiar. Juró que había sido idea de Oscar. Que ella solo había seguido sus instrucciones cegada por el amor. Que nunca hubiera permitido que me pasara nada grave. Que solo querían asustarme para que firmara unos documentos.
que me devolvería todo el dinero con intereses, que haría lo que fuera por recuperar mi confianza, por volver a ser mi hija. Escuché cada palabra sintiendo cómo se deslizaban sobre mí sin penetrar, sin afectarme, como gotas de lluvia sobre un impermeable. Había escuchado demasiadas mentiras de esos labios, demasiadas promesas vacías, demasiadas manipulaciones emocionales. Mi corazón se había endurecido definitivamente hacia ella. No por venganza, sino por supervivencia, por necesidad de protegerme de quien había demostrado ser capaz de hacerme daño deliberadamente. La semana siguiente fue un torbellino de reuniones con abogados, declaraciones ante inspectores y negociaciones extrajudiciales. Los medios comenzaron a interesarse por el caso. Una clínica prestigiosa involucrada en prácticas fraudulentas era noticia jugosa. Mantuve mi nombre fuera de los titulares gracias a antiguos contactos en prensa. Para el mundo exterior era solo un asunto de mala gestión financiera. La verdad completa quedó entre nosotros. Una verdad que destrozaba el corazón de una madre, pero fortalecía la determinación de una mujer que no permitiría jamás ser victimizada, ni siquiera por su propia sangre. Una verdad que dolía recordar, pero que era necesario enfrentar para sanar, para reconstruir mi vida sobre bases más sólidas que la autocompasión o la negación, para avanzar hacia un futuro donde yo tuviera el control sobre mis finanzas, mis relaciones y mi destino. Las consecuencias no tardaron en manifestarse. La clínica fue clausurada temporalmente mientras se completaban las investigaciones. Los contratos con compañías de seguros fueron suspendidos. Los inversores retiraron su apoyo masivamente. Los bancos congelaron las cuentas corporativas ante sospechas de blanqueo de capitales. Los proveedores exigieron pagos inmediatos bajo amenaza de acciones legales. El castillo de naipes se derrumbaba estrepitosamente ante la mirada atónita de quienes lo habían construido con ambición desmedida y principios inexistentes, con la arrogancia de quien se cree intocable, con la imprudencia de quien subestima a sus adversarios por considerarlos débiles o manipulables, con el desprecio hacia valores como la honestidad y la responsabilidad que acaban siendo los únicos, sólidos cuando todo lo demás se desmorona. Oscar intentó huir al extranjero con lo poco que quedaba en cuentas personales. Fue detenido en el aeropuerto gracias a una alerta migratoria que mi abogado había gestionado preventivamente. Pasó 3 noches en un calabozo antes de ser puesto en libertad bajo fianza. Sus tarjetas de crédito fueron bloqueadas, su pasaporte retirado, sus bienes embargados preventivamente. El depredador se convertía en presa, el manipulador en manipulado, el estafador en estafado por su propia soberbia, por su incapacidad para reconocer en mí a una adversaria formidable, por haber creído que mi edad y mi condición de madre amorosa me hacían vulnerable e ingenua, por no haber investigado mi trayectoria profesional antes de convertirme en su objetivo. Lorena se refugió en casa de una amiga tras vender apresuradamente sus joyas y relojes de lujo. No obtuvo ni la 10ª parte de su valor real en el mercado negro de compraventa urgente, suficiente apenas para subsistir unos meses mientras intentaba reconstruir su vida desde cero, sin referencias profesionales, sin credibilidad en el sector, sin contactos dispuestos a ayudarla tras conocerse el escándalo. La niña que lo había tenido todo gracias a los sacrificios de su madre, ahora no tenía nada. La empresaria exitosa que presumía de su clínica vanguardista, ahora no podía ni solicitar un trabajo como auxiliar sin que su historial manchado le cerrara puertas. La hija que había intentado destruir a su madre por dinero, ahora enfrentaba las consecuencias de su elección. Consecuencias proporcionales a la gravedad de sus actos. Consecuencias inevitables de la justicia que finalmente alcanza a quienes creen estar por encima de ella. Han pasado 2 años desde aquellos días oscuros. La clínica fue vendida a un grupo hospitalario que mantuvo parte del personal, incluida María, ahora ascendida a gerente administrativa. Lorena y Oscar se divorciaron durante el proceso judicial.
cada uno culpó al otro de ser el cerebro detrás del fraude. Ambos recibieron sentencias suspendidas, pero perdieron todo su patrimonio, pagando compensaciones e indemnizaciones. Se mudaron a diferentes ciudades buscando empezar de nuevo. Ninguno ha intentado contactarme desde entonces. Es mejor así. El silencio cicatriza lo que las palabras seguirían reabriendo indefinidamente. La distancia cura lo que la cercanía solo agravaría, dolorosamente. El tiempo diluye gradualmente lo que ningún razonamiento podría justificar completamente. Yo vendí mi apartamento en Madrid y compré una pequeña casa en un pueblo costero de Valencia. Aquí el sol calienta mis huesos cansados cada mañana, mientras leo en mi terraza frente al mar. Tengo nuevos amigos, personas sencillas que no saben de mi pasado ni de mi dinero, que me aprecian por quien soy ahora y no por lo que puedo ofrecerles. Colaboro como voluntaria asesorando a pequeños emprendedores locales. Les enseño a protegerse de estafadores y a gestionar sus finanzas con prudencia. Es mi forma de devolver algo a la sociedad, de transformar mi dolor en algo útil para otros, de encontrar sentido después de la tormenta emocional que casi me destruyó, de crear un legado diferente al que había imaginado cuando criaba a mi hija con tantas esperanzas y sueños para su futuro. A veces pienso en Lorena, en la niña que sostuve en mis brazos el día que nació, en la adolescente que me pedía consejos sobre chicos, en la mujer que eligió la codicia sobre el amor filial. Me pregunto dónde fallé como madre. ¿Qué señales no supe ver a tiempo? El dolor sigue ahí, menos intenso pero presente, como una cicatriz que se desvanece pero nunca desaparece completamente. He aprendido a vivir con él, a aceptarlo como parte de mi historia personal, como prueba de que sobreviví a la peor de las traiciones y encontré la fuerza para reconstruirme, para avanzar sin permitir que el resentimiento envenene mi presente, para crear una nueva vida donde el pasado informe mis decisiones, pero no determine mi capacidad de disfrutar cada día, cada amanecer frente al mar, cada conversación sincera con mis nuevos amigos, cada pequeña alegría que antes daba por sentada y ahora aprecio como el tesoro que realmente es. La experiencia me ha enseñado que el amor incondicional no debe ser ingenuo, que la confianza puede coexistir con la prudencia, que la generosidad no está reñida con establecer límites claros, que perdonar no siempre significa permitir que alguien vuelva a tu vida, que la familia no es solo cuestión de sangre, sino de respeto mutuo y valores compartidos, que la mayor fortaleza no está en resistir cualquier abuso, sino en saber cuándo alejarse de relaciones tóxicas, aunque sean con tus seres más queridos, que la verdadera dignidad consiste en respetarte lo suficiente para no permitir que nadie te dañe deliberadamente sin consecuencias apropiadas, ni siquiera tu propia hija, especialmente tu propia hija. Mi historia no tiene un final feliz en el sentido tradicional. No hay reconciliaciones milagrosas ni perdones instantáneos que borren el daño causado. Hay una mujer de 69 años que reconstruyó su vida desde las cenizas de la traición más dolorosa imaginable, que encontró un nuevo propósito cuando creía haberlo perdido todo, que descubrió amistades auténticas cuando pensaba que ya era demasiado tarde para conectar genuinamente con otros, que aprendió a disfrutar de la soledad sin sentirse sola, a valorar la paz sobre la compañía por obligación, a priorizar la armonía interna sobre las apariencias externas, a reconocer que algunas heridas nunca sanan completamente, pero pueden convertirse en fuente de sabiduría y fortaleza para el camino que queda por recorrer. Si me preguntan si valió la pena, mi respuesta es compleja. La justicia se cumplió. Los culpables pagaron por sus acciones. Recuperé mi autonomía financiera y emocional. Encontré una nueva vida con momentos de auténtica felicidad. Pero perdí para siempre la ilusión de tener una familia unida, de ver crecer a posibles nietos, de compartir mi vejez con quienes compartían mi sangre.
Es un precio alto que no elegí pagar voluntariamente, que me fue impuesto por las acciones de quienes debían amarme y protegerme. Un precio que acepté con dignidad porque la alternativa era permitir mi propia destrucción. Y eso nunca fue una opción para Carmen Ruiz. Nunca lo será mientras me quede aliento en el cuerpo y claridad en la mente. ¿Alguna vez has sentido que la persona que más amabas en este mundo era capaz de hacerte daño por dinero? ¿Y qué hiciste para protegerte sin perder tu dignidad en el proceso?